Bueno, el Caudal, un equipo que nos ha exigido. La primera parte, pues, tenía una salida de balón muy interesante que nos hacía dudar. Tuvimos que ajustar los dos puntas con los dos medios porque nos quedamos muy en horizontal y no éramos capaces a frenar sus inicios. Y bueno, poco a poco pues fuimos metiéndonos más en el partido y el equipo pues iba mejorando, ¿no? Lo que pasa que bueno, llegó su gol y creo que esto pues nos acabó de hacer mejorar en nuestro juego, de hacer mejorar en nuestra intensidad, de ir decididamente a por el partido, porque bueno, aparte de ser un buen entrenamiento, un buen partido de pretemporada, pues era nuestro torneo y queríamos ganarlo. Entonces el equipo en los últimos compases de la primera parte ya pues mejoró contra un buen Caudal y luego pues la segunda parte siguió más o menos el mismo ritmo de lo que como finalizó la primera, ¿no? Pues Langreo yendo a por el partido, intentando tener balón, intentando llegar por fuera, no generando muchas ocasiones, pero bueno, ya con una mejor intensidad y bueno, pues fruto de ello llegó la jugada del penalti y luego bueno, pues intentamos ganar el partido, pero al final no lo conseguimos contra un grandísimo rival que bueno, me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? El nivel y el potencial que tiene el Caudal. Y nada más, nosotros a seguir trabajando, a preparar el inicio de liga, que nos queda el último partido contra el Llanes. Bueno, contentos con el trabajo de los futbolistas como siempre y bueno, pues nada, a seguir mejorando. Falta un partido para finalizar la pretemporada. ¿Qué valoración podría hacernos de la pretemporada que está haciendo el Unión Popular de Jaén? Bueno, una pretemporada con mucha carga física. Queremos que el equipo que esté bien físicamente, que corra, que esté capacitado para poder frenar los ataques del nivel de los equipos a los que nos vamos a enfrentar. Las primeras 10 jornadas pues son temerarias, ¿no? En el sentido de que vienen unos rivales con un potencial enorme y el equipo tiene que estar muy bien físicamente y tácticamente bien plantado en el terreno de juego. Creo que lo estamos intentando. Hoy el equipo rival, el Caudal, pues nos ha exigido tener que ajustar una serie de cosas que al principio no estábamos haciendo bien. Esto nos va a hacer mejores, ¿no? Todos los errores que tú puedas cometer y todos los ajustes que tienes que tener, cuantos más mejor, ¿no? Y el Caudal hoy nos ha hecho pues querer mejorar ese tipo de cosas. Cuando hablamos en el descanso, incluso ellos ya a lo largo de la primera parte iban comentando situaciones y comunicando, porque a veces no solamente es desde el banquillo que tú tienes que ir corrigiendo, ellos mismos tienen que comunicar, saben perfectamente el trabajo que tenemos que desarrollar y que tienen que buscar soluciones durante el transcurso del partido y la verdad que orgulloso porque tenemos futbolistas que hablan, que comunican, ellos mismos fueron buscando esa solución. También con Jordi Mareñá jugando ahí de enganche de segundo punta, creo que el equipo mejoró a nivel defensivo y también en fase ofensiva. Entonces, pues bien, el equipo va buscando soluciones a los problemas que le salen. Hoy el Caudal nos presentaba una serie de dificultades que fue subsanando y entonces a mejorar es lo que tenemos que hacer. Durante el proceso de la pretemporada ha sido así, cada vez estamos mejor a mi modo de ver. Los futbolistas poco a poco, a medida que vayan soltando carga de piernas y vayan teniendo más soltura y demás, pues con esa chispa seguramente vamos a ver los futbolistas más desequilibrantes que tenemos, que hasta ahora pues están en proceso y todavía no los podemos ver. Y entonces, bueno, con el proceso natural de la pretemporada estamos contentos.